¿Te acuerdas de todo lo que vimos en la primera parte sobre los dragones? Hablamos de cómo en China eran sabios, celestiales y guardianes del agua, y de cómo en Europa eran fieros, escupían fuego y se enfrentaban a héroes y santos. Pero eso en realidad era solo el principio, porque el mito del dragón va mucho más allá de Oriente y Occidente. Hay relatos de criaturas muy parecidas en prácticamente todas las culturas del mundo, desde la India hasta África, desde América Latina hasta Japón o Persia. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que civilizaciones que nunca llegaron a conocerse hayan imaginado seres tan parecidos? Esta es la segunda parte del vídeo que subimos ya hace un tiempo sobre dragones. Si no has visto la primera, tranquilo porque puedes verla después sin ningún problema y te recomiendo que la veas porque es un complemento a este vídeo. Porque hoy nos vamos a adentrar en lo que se quedó fuera, en los orígenes más antiguos del mito, los dragones olvidados por la historia y por qué a pesar de los siglos siguen tan presentes en nuestra cultura, porque en el fondo estos seres hablan mucho más de nosotros que de ellos. Si no habías visto el vídeo anterior y eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones porque subimos vídeos como este muy interesantes toda la semana. Y ahora sí, empezamos. Cuando pensamos en dragones, probablemente nos vengan a la mente caballeros medievales luchando contra bestias de fuego o emperadores chinos rodeados de criaturas celestiales. Pero la verdad es que la historia del dragón empezó muchísimo antes, incluso antes de que existieran los libros, las leyendas o las ciudades. Para entenderlo, tenemos que viajar a un tiempo en el que los humanos todavía no escribían, pero ya creaban figuras y símbolos con un profundo significado. En varias zonas del mundo como China o Mesopotamia se han encontrado figuras del Neolítico con formas animales serpentinas o abstractas cuyo significado exacto es desconocido, pero que algunos arqueólogos interpretan como símbolos rituales o espirituales. A veces están tallados en piedra, otras son pequeñas estatuillas de barro. Aunque no podamos saber con certeza su función, muchos arqueólogos coinciden en que probablemente tenían un valor simbólico o ritual más allá de lo decorativo. Uno de los ejemplos más antiguos está en China, en la cultura Hongshan, que floreció entre el 4500 y el 3000 a.C. Una de las figuras más curiosas es el Zulong, el dragón cerdo, según la denominación moderna, hallado en yacimientos de esta cultura. Su forma serpenteante ha llevado a algunos estudiosos modernos a interpretarlo como un posible antecedente simbólico del dragón en la cultura china, aunque no hay evidencia de que fuera considerado un dragón en su época. En el Mediterráneo también aparecen ejemplos parecidos. Las culturas minoica y micénica, por ejemplo, solían representar serpientes en templos y figuras religiosas. En estos casos, la serpiente estaba muy vinculada a la fertilidad, la tierra y lo femenino. Una imagen muy famosa es la diosa serpiente de Creta, una figura con el pecho descubierto y una serpiente en cada mano, como si controlara la vida y la muerte. Era un símbolo poderoso de esos que no pasan desapercibidos. Muchos estudiosos de la mitología creen que el dragón es en realidad una evolución de la serpiente, y tiene sentido. Desde tiempos antiguos, la serpiente ha sido un símbolo cargado de significado. Cambia de piel, vive bajo tierra, se asocia con el agua, los ciclos naturales y la fertilidad, pero también con el peligro, lo sagrado y lo desconocido. Era una criatura que inspiraba respeto y temor a partes iguales. Entonces, con el paso del tiempo, esa imagen de la serpiente empezó a mezclarse con otras formas animales: alas de ave, garras de león, fuego, escamas brillantes, y así poco a poco nació la figura del dragón, una criatura alargada, poderosa, capaz de volar, nadar, escupir fuego o controlar el clima. No era solo un monstruo, era la personificación de las fuerzas de la naturaleza que los humanos no podían controlar. Uno de los relatos más antiguos donde aparece un ser con forma de dragón es Enuma Elish, una epopeya escrita en la antigua Mesopotamia hace más de 3000 años. En esa historia, el universo no surge del amor o de la magia, sino de una batalla brutal contra una criatura ancestral. Tiamat era una diosa serpiente gigante, una especie de dragón marino que representaba el caos primigenio. Era el agua oscura, el abismo, el desorden absoluto que existía antes de que nada tuviera forma. Para poder crear el mundo, los dioses jóvenes
dragones tienen que destruirla. El encargado de hacerlo es Marduk, un dios guerrero que la atrapa con una red, la apuñala con una lanza y la revienta con un viento huracanado. Después, con su cuerpo dividido, forma el cielo y la tierra. Este tipo de historia se repite en muchas culturas. Una criatura monstruosa que representa el caos, un héroe que la derrota y un nuevo orden que nace a partir de esa lucha. Es un patrón que aparece en los mitos de Grecia, de la India, de Persia, de la Biblia, incluso en las películas modernas. Es como si esta historia estuviera grabada en nuestro ADN cultural. Siempre hay un monstruo que derrotar y un mundo nuevo que construir después. Y en casi todos esos relatos, ese monstruo tiene forma de serpiente o de dragón. Puede que cuando pienses en dragones te vengan a la cabeza los europeos que escupen fuego o los chinos que vuelan entre las nubes. O bueno, en mi caso también me viene a la cabeza la serpiente alada, porque ahora hablaremos de eso, pero digamos que tiene cierta relación también con el mito del dragón. Pero lo sorprendente es que criaturas muy parecidas han aparecido en culturas de todo el mundo, incluso en lugares que jamás estuvieron en contacto entre sí. Y aunque no siempre se llamen dragones, muchas de estas figuras comparten una idea común: seres con cuerpo de serpiente, poderes sobrenaturales y una fuerte conexión con la naturaleza o con el mundo espiritual. En la mitología hindú y budista hay criaturas llamadas nagas. No tienen alas ni lanzan fuego, pero son serpientes gigantes e inteligentes que viven en un reino subterráneo lleno de tesoros y de conocimientos secretos llamado Paatala. Los nagas suelen representarse con varias cabezas y a veces con forma semi-humana. Son los guardianes de ríos, de lagos y manantiales y están muy ligados a la fertilidad, la agricultura y la sabiduría espiritual. Lo interesante es que no son malvados. De hecho, en muchos relatos protegen a los dioses, controlan la lluvia o cuidan del equilibrio del mundo. Una historia muy conocida cuenta cómo un naga protegió al Buda mientras meditaba bajo la lluvia, cubriéndolo con su cuerpo como si fuera un paraguas viviente. A diferencia de los dragones europeos que suelen representar el mal, los nagas simbolizan armonía y equilibrio. Están conectados con la tierra y el agua y no hay que vencerlos, sino respetarlos. En Japón al dragón se le conoce como Ryu. Su figura viene de China, pero con el tiempo adquirió un estilo propio. El Ryu tiene una forma alargada, sin alas y se desliza por el aire como si nadara. Es sabio, poderoso y sobre todo protector. Uno de los más importantes es Ryujin, el dios dragón del mar que vive en un palacio submarino. Desde allí controla las mareas y protege a los marineros. Su imagen aparece en templos, grabados tradicionales, festivales, incluso leyendas que aún se cuentan a día de hoy. Al igual que los naga, los Ryu no son enemigos que haya que eliminar, sino que son fuerzas de la naturaleza que mantienen el orden. Representan la armonía, la nobleza y el equilibrio espiritual. En los antiguos textos del zoroastrismo, la religión tradicional de Persia, aparece una de las criaturas más aterradoras de esta mitología, Azzi-Dāaka. En el Avesta se le describe como una criatura demoníaca asociada al caos y en textos posteriores su figura se vuelve más elaborada, con 3 cabezas y con sed de carne humana. Su nombre significa literalmente la serpiente terrible. Este monstruo simbolizaba el caos, la destrucción y la mentira. Para restaurar el equilibrio del mundo, un héroe llamado Feredun debía enfrentarlo y derrotarlo. Pero lo interesante no es solo su aspecto aterrador, sino lo que representa: la tiranía, la corrupción y la codicia. Esta historia evolucionó con el famoso Shahnameh, la gran epopeya persa, donde Azzi-Dāaka se transforma en Zaak, un rey maldito con serpientes que le crecen de los hombros después de hacer un pacto con demonios. Su figura recuerda a dragones europeos como Fafnir, que también encarnan la avaricia y la perdición. En las culturas originarias de Sudamérica también existen seres similares a los dragones, aunque con otros nombres y con otras formas. Por ejemplo, en la Amazonia peruana se habla de la Yakumama, la madre del agua. Es una serpiente gigantesca que vive en ríos y lagunas, tan enorme que puede tragarse una canoa entera. La gente la respeta porque se cree que controla las lluvias, las corrientes y el
destino de quienes navegan por sus dominios. En Brasil, los pueblos tupí-guaraní cuentan la historia de Boitatá, una serpiente de fuego que protege el bosque. A veces actúa como vengadora, otras como guardiana, pero siempre mantiene su vínculo con la naturaleza y el mundo espiritual. No podemos olvidar uno de los más famosos y de mis favoritos, que es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de las culturas mesoamericanas. Era adorado por los mexicas, por los mayas y otros pueblos como un dios de la sabiduría, el viento y la creación. Tenía cuerpo de serpiente y plumas de quetzal, y su figura mezcla lo terrenal con lo celestial. Quetzalcóatl no es un monstruo, sino que es una deidad civilizadora. Enseñó a los humanos a cultivar, a vivir en sociedad y a comprender el universo. Es uno de los ejemplos más claros de cómo la imagen del dragón, aunque aquí tenga plumas en vez de escamas, puede representar lo divino y lo benévolo. Aunque cambien de nombre o de forma, estas criaturas tienen algo en común, y es que representan fuerzas de la naturaleza, del espíritu o del universo que los humanos no pueden controlar del todo. A veces son protectores, otras veces destructores, pero siempre son poderosos, misteriosos y están profundamente conectados con lo sagrado. Lo sorprendente es que esta figura, una especie de dragón, serpiente o monstruo mítico, aparece en culturas de todos los continentes. Es como si, sin hablar entre sí, todas hubieran llegado a la misma idea, un ser ancestral que vigila los secretos del mundo. Si te fijas bien, en casi todas las culturas donde aparecen dragones también aparece otra figura muy común, el héroe. Y esto no es casualidad. Muchas de estas historias siguen un patrón que se repite una y otra vez. Un mundo en peligro, un monstruo o fuerza oscura que amenaza con destruirlo y un personaje que se atreve a enfrentarlo aunque tenga miedo y aunque no sepa si va a ganar. El mito del dragón en realidad no va solo sobre un monstruo, sino que va sobre lo que ese monstruo representa. Para el mitólogo Joseph Campbell, que estudió miles de relatos de distintas culturas, hay un ciclo que se repite una y otra vez: el viaje del héroe. Es una especie de mapa universal que usa mucha historia, desde las más antiguas hasta las películas de hoy. Y casi siempre, en algún punto de ese viaje, aparece una gran prueba. Un enemigo que simboliza todo lo que da miedo: el caos, la oscuridad, la muerte, la duda, y ahí sí aparece el dragón. Piénsalo, en muchas leyendas el dragón es la última barrera antes de que el héroe consiga su objetivo. Está custodiando algo valioso: un tesoro, una princesa, un secreto, la libertad de un pueblo, pero en realidad lo que guarda no siempre es algo material. Muchas veces simboliza algo mucho más profundo: el conocimiento, el crecimiento, la transformación. El héroe que derrota al dragón no solo está matando a una criatura gigante, está venciendo sus propios miedos. Está demostrando que ha cambiado, que ya no es el mismo que al principio del viaje. En ese momento pasa de ser alguien común a convertirse en alguien extraordinario. Este tipo de historia no se quedó en los cuentos antiguos, está por todas partes. Por ejemplo, en El Hobbit, Bilbo tiene que enfrentarse a Smaug, un dragón que duerme sobre una montaña de oro. Pero lo importante no es solo el oro, lo importante es que Bilbo, aunque al principio es un personaje tímido y sin experiencia, acaba enfrentándose a uno de los seres más temidos del mundo, y lo hace usando su ingenio, no su fuerza. O en Cómo entrenar a tu dragón, donde Hippo no mata a la bestia, sino que la entiende. La historia gira por completo y el monstruo deja de ser un enemigo para convertirse en un aliado. El miedo se transforma en amistad, y esto también es parte del viaje del héroe: aprender que no todo lo desconocido es peligroso y que a veces el verdadero cambio está en mirar las cosas con otros ojos. En el fondo, los dragones son un espejo, reflejan lo que nos asusta, lo que no entendemos, lo que está fuera de nuestro control, pero también representan la oportunidad de crecer, de superar, de ser valientes, porque el verdadero tesoro muchas veces no está detrás del dragón, está en lo que aprendemos al enfrentarlo. Por eso siguen apareciendo una y otra vez en las historias, porque nos recuerdan que todos en algún momento tendremos que enfrentarnos a nuestros propios dragones, y que no importa si lo hacemos con una espada, con la palabra o con una decisión difícil, lo importante es atreverse.
Durante siglos, los dragones no solo vivieron en cuentos y leyendas, también se colaron en escudos de guerra, en tronos de reyes y en las banderas de imperios. Porque claro, si el dragón es una criatura temida, sagrada e invencible, ¿quién no querría tenerlo como símbolo de su poder? Ya vimos en el anterior vídeo cómo en China el dragón representaba al emperador, la autoridad suprema y el equilibrio del mundo. Que os repito, tenéis el vídeo seguramente en la caja de información, así que guardároslo para verlo después de este. Pero el uso político del dragón no se quedó en Asia. En Europa también fue adoptado como un emblema de guerra, de nobleza y en algunos casos de terror. En Europa del Este encontramos un caso especialmente fascinante. Vlad III de Valaquia, más conocido como Vlad el Emparador, que por cierto también tenéis un vídeo en el canal contando toda esta historia y de verdad que es muy interesante. Pero vayamos más atrás. A partir del siglo III después de Cristo, las legiones romanas adoptaron el draco, un estandarte de origen escita o dacio con forma de dragón, usado tanto como símbolo visual como instrumento acústico en la batalla. Cuando los jinetes cabalgaban, el viento lo inflaba y silbaba, creando un sonido inquietante que podía asustar a cualquier enemigo. Más que un adorno, era un instrumento de guerra. Servía para intimidar, para dar órdenes y para mostrar el poder del ejército romano. Este símbolo fue adoptado por pueblos germánicos y celtas y no desapareció con el imperio. De hecho, siglos después, el dragón se mantuvo vivo en los escudos y banderas de varios pueblos. El caso más famoso es el de Gales. Hoy, la bandera de Gales muestra un enorme dragón rojo sobre un fondo blanco y verde. Y esto no está ahí por casualidad. Según una antigua leyenda, ese dragón rojo representa al pueblo británico original, mientras que un dragón blanco simboliza a los invasores sajones. En la profecía del mago Merlín, el rojo vencía al blanco, señalando la victoria del pueblo nativo sobre los invasores. Desde entonces, el dragón rojo se convirtió en un símbolo de resistencia, de orgullo y de identidad nacional. Como ves, el dragón no solo fue un monstruo que aparecía en leyendas, fue también un símbolo muy real de poder. Reinos y ejércitos lo adoptaron para infundir respeto, para crear unidad o simplemente para decir, pues somos tan fuertes como un dragón. Y así, una criatura nacida del mito acabó grabada en armaduras, en escudos, en monedas y banderas. Porque pocas imágenes son tan universales y poderosas como la de un dragón alzando el vuelo o rugiendo desde el frente de batalla. Hasta ahora hemos hablado de los dragones como símbolos de poder, guardianes míticos o reflejos de nuestros miedos más profundos. Pero ¿y si muchas de esas leyendas no surgieron de la nada? Aunque no haya pruebas de que existieran criaturas que escupen fuego o que vuelan entre las nubes, eso no significa que no hubiera algo real que despertara la imaginación. La ciencia, con su forma peculiar de mirar el pasado, ha encontrado algunas pistas bastante interesantes que podrían explicar por qué tantas culturas imaginaron seres tan parecidos. Imagínate que estás caminando por el campo hace 1000 años sin saber qué es un dinosaurio y de repente encuentras un hueso enorme, curvo, del tamaño de tu brazo. Hoy lo veríamos como un fósil, pero en aquella época lo más lógico sería pensar que pertenecía a una criatura legendaria. Eso fue precisamente lo que pasó en China, donde durante siglos se llamaron huesos de dragón a estos restos fósiles. Se morían para usarlos en la medicina tradicional porque se creía que tenían propiedades curativas. En realidad, muchos eran de dinosaurios como los saurópodos, esos colosos de cuello largo que vivieron hace millones de años. En Europa también pasaba algo parecido. Plinio el Viejo menciona huesos gigantes encontrados en diversas regiones, interpretados como restos de criaturas míticas, aunque no habla específicamente de dragones en el sentido moderno del término. Hoy sabemos que muchos de esos restos eran de mamuts, ballenas o reptiles extintos, pero para quienes los encontraban eran pruebas reales de que los dragones habían caminado sobre la Tierra. Ahora pensemos en los volcanes. Si no sabes nada de geología y ves una montaña que escupe fuego, lanza humo, ruge y tiembla, lo más lógico es creer que hay una criatura enfadada viviendo debajo. En lugares como Sicilia con el Etna o Nápoles con el Vesubio, la tierra literalmente ardía. Para muchas culturas antiguas, estos volcanes eran la guarida de dragones dormidos, bestias que podían despertar en cualquier momento y arrasar todo a su paso.
paso. La idea de un monstruo escondido bajo la tierra, listo para destruirlo todo si se enfada, encajaba perfectamente con la experiencia de ver una erupción sin explicación científica. En el norte de Europa, por ejemplo, se hablaba de Nidgogr, un dragón que roía las raíces del árbol del mundo desde lo más profundo. Una forma simbólica de expresar que el caos siempre está ahí, bajo la superficie, esperando su momento para salir. Pero los dragones no solo venían de las profundidades, también parecían bajar del cielo. Durante siglos, fenómenos como cometas, meteoritos o eclipses fueron vistos como señales divinas y muchas veces esas señales se describían como criaturas aladas, brillantes, con colas de fuego, es decir, como dragones celestes. En la antigua China, estos fenómenos estaban muy ligados al destino del emperador. Si aparecía un cometa, se podía interpretar como una advertencia del cielo. Algunos textos describen estos cuerpos celestes como serpientes de fuego que cruzan el firmamento, lo cual nos suena bastante familiar. También en Europa, algunas luces celestes se interpretaban como presagios o criaturas sobrenaturales, aunque el término dragón volador no era de uso común como en China. En Japón, Corea o Vietnam, los dragones celestiales también eran símbolos de cambios importantes, de desequilibrios del orden natural, a veces buenos y otras no tanto. Entonces, ¿los dragones existieron? Pues no como los pintan en las películas, pero sí que existieron huesos, montañas en erupción y luces en el cielo que dejaron a nuestros antepasados con la boca abierta. Y como no tenían las herramientas para entenderlo, usaron lo que tenían, la imaginación. Así nacieron los dragones, como respuesta a un mundo lleno de misterios que había que explicar de alguna forma. Aunque nunca haya existido un dragón real que escupa fuego, lo cierto es que han estado presentes físicamente en nuestras culturas durante siglos y no de una manera discreta. Lo encontramos esculpidos en piedra, pintados en manuscritos, tallados en madera y colgando como amuletos en el cuello de alguna gente. El dragón, más que una criatura, se convirtió, como ya hemos visto, en una imagen muy poderosa. En cada rincón del mundo, el dragón no era solo decoración, era un símbolo con intención. Podía transmitir poder, respeto, sabiduría, protección o directamente miedo. Y según la cultura, cambiaba su papel. En Asia Oriental, los dragones están por todas partes. Si visitas un templo en China, Japón o Corea, verás dragones en los techos, en las puertas, en las fuentes, incluso tallados en los pilares. Pero no están ahí solo porque queden bien. Su función es espiritual. Los dragones del este, sobre todo los vinculados al agua, son guardianes del equilibrio natural. En muchos templos budistas protegen el Dharma, la enseñanza sagrada, y marcan los límites de lo sagrado, como diciendo: aquí dentro solo puede entrar el orden. En Japón, estos dragones parecen flotar entre nubes talladas en madera. En el arte tibetano, escoltan deidades o rodean manuscritos como si cuidaran la sabiduría contenida en ellos. No son adornos sin sentido, son vigilantes simbólicos del conocimiento. En la Europa medieval, en cambio, los dragones se veían con otros ojos. En lugar de protectores, eran enemigos, símbolos del caos o el pecado o de lo demoníaco. Por eso aparecen en manuscritos, en vitrales y esculturas como monstruos a los que hay que vencer. Las catedrales están llenas de gárgolas y de relieves con figuras dragonoides. A veces servían para espantar al mal y otras para recordarle al visitante que el mal estaba siempre al acecho. En los libros medievales, los famosos códices iluminados, los márgenes se llenaban de serpientes con alas, criaturas retorcidas y escenas donde santos o caballeros luchaban contra ellas. Era una forma visual de contar historias morales, el bien contra el mal, la fe contra el caos. En los tapices medievales de Francia e Inglaterra, los dragones eran parte central del relato visual. Aparecían encadenados o derrotados, simbolizando que el orden había triunfado, y no solo en Europa, en Persia y en Asia Central, criaturas serpentinas o monstruosas con funciones similares a los dragones aparecen en obras como el Shahnameh, aunque a menudo reciben otros nombres. En las miniaturas persas, los héroes legendarios luchan
luchan contra criaturas que tienen forma de serpientes con varias cabezas. No siempre los llaman dragones, pero su aspecto y su función básicamente lo son. Están ahí para representar el caos que debe ser vencido, y el arte no solo lo mostraba, lo enseñaba. Cada escena era una lección visual sobre la valentía, el equilibrio o la justicia. Pero los dragones no solo decoraban templos o libros, también se llevaban encima como talismanes personales. En China era común usar pequeñas figuras de jade talladas en forma de dragón. Se creía que estos amuletos protegían contra enfermedades, espíritus malignos o accidentes. No eran simples adornos, el jade ya era considerado un material sagrado y darle forma de dragón lo convertía en algo casi mágico. En algunas regiones de Europa, como en Austria, donde se exhibía el cráneo del llamado Lindwurm en Klagenfurt, se mostraban restos óseos que eran atribuidos a dragones, aunque en realidad eran fósiles de animales extintos. Después de todo lo que hemos explorado, desde su origen en los mitos más antiguos hasta su presencia en la ciencia, el arte y la política, parece claro que los dragones no fueron solo criaturas inventadas al azar, fueron una manera de darle forma al miedo, al poder y a lo desconocido. Y aunque hoy nadie crea que hay dragones durmiendo bajo las montañas, la verdad es que nunca desaparecieron del todo, se transformaron. Ahora los vemos en películas, en videojuegos, en tatuajes, en logotipos, en camisetas, siguen ahí como símbolos que van evolucionando con nosotros. Porque más allá de si fueron reales o no, los dragones siguen significando algo. Representan retos, cambios, fuerza, sabiduría o caos. Y mientras sigamos necesitando historias para entender el mundo y entendernos a nosotros mismos, los dragones, de una forma u otra, van a seguir viviendo. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado tan interesante o más que la primera parte, y es que sé que se me quedaron muchas cosas en el tintero, así que espero que este vídeo sea de vuestro agrado, y si es el primero que veis, pues espero que el vídeo anterior os resulte también muy interesante. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera, gracias a ti por ver este vídeo. Si no sabes qué comentar con respecto a los dragones y todo lo que hemos contado, me puedes dejar este emoji de aquí en los comentarios y yo te daré like tan pronto como pueda. Y sin nada más que decir, porque me estoy quedando sin voz, nos vemos en la próxima.